Muy bien, vamos a terminar entonces con el módulo 3, que nos faltaban ver dos temitas. Uno era antibióticos. Vamos a empezar hablando un poquito de una infección en general y después nos metemos en el tema. Primero, para que se dé una infección tienen que ocurrir 4 cosas. Una es la vía de entrada del germen, ¿sí? O sea, por algún lugar tiene una puerta de entrada. Por ejemplo, para comentar, cuando nosotros hablábamos de las vías de administración, decíamos como desventaja que, por ejemplo, cuando uno hacía una aplicación, había una vía de entrada de gérmenes ahí que no era natural, porque estábamos rompiendo tejido nosotros al pinchar. Bueno, no quiero decir con esto que es la única forma, hay formas naturales. Entonces yo respiro y también es una vía de entrada de gérmenes. Estoy en contacto con algo Profe, y también. Sí. hay una compañera que sí dice que sí la puede aceptar. A ver. No tengo a nadie en espera. Esperen que paso por las dudas el... Ahí está. ¿Aldana era? No. ¿Viviana? ¿Puede ser? Ahí está. Bueno, entonces tiene que haber una puerta de entrada del germen. Después también tiene que ver con la virulencia de ese microorganismo. Virulencia no viene de virus, virulencia tiene que ver con la capacidad de agresividad que tiene ese microorganismo. Para hacer referencia a cosas que vimos, por ejemplo, cuando nos aplicaban una vacuna, decíamos que ese microorganismo no era virulento, o sea, no era agresivo. Bueno, en la naturaleza hay miles o millones ¿Cómo de dijo, microorganismos profe? agresivos. La Perdón, virulencia profe, ¿cómo virulencia sería capacidad de, dijo? La capacidad del de virus. la capacidad patógena, o sea, la capacidad de desarrollar enfermedad, de agresión. Eso sería un microorganismo virulento. Cuando nosotros nos dan una vacuna, no nos aplican algo virulento. Al contrario, es algo atenuado. Perdón. Otra, la cantidad de... O sea, esto es cuántas bacterias, cuántos virus, cuántos órganos y hongos ingresaron en nuestro cuerpo. Obviamente, cuanto más ingresen, mayor probabilidad hay que se desarrolle la enfermedad. Y por último está el estado inmune del huésped. O sea, cómo nos encontramos nosotros inmunológicamente hablando. Porque podría ocurrir que se den los 3 primeros puntos que yo dije, pero que nosotros inmunológicamente estemos bien, fuertes, entonces nuestro sistema inmune pueda combatirlo y la enfermedad no se desarrolle. Ahora, si se dan los 3 primeros y nosotros estamos mal inmunológicamente, lo que se conoce como tener el sistema inmune deprimido, o como se dice en el día a día en la calle, tener las defensas bajas, si se dan los 3 primeros, seguramente se desarrolla la enfermedad. Muy bien. Otra cosa, mecanismos de contagio. Bueno, vamos a tener 2 tipos de mecanismos. Uno se llama directo. El directo se da
directamente entre dos personas, un abrazo, por ejemplo, entre la mamá y el bebé en el momento del parto, por ejemplo, sexual. Y el otro es el indirecto. En el indirecto, bueno, es que hay algo en el medio de esas dos personas. Bueno, pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, puede ser una superficie. Viene alguien, toca la manija de una puerta, deja ahí, no sé, una bacteria, un hongo, cualquier cosa, yo después la toco, me contagio. O podría ser el aire. Por ejemplo, hay algunas enfermedades que se transmiten así. Por ejemplo, el COVID, la gripe. Viene una persona estornuda, quedan unas microgotitas flotando en el aire y que otra persona respira. Puede ser el agua. Por ejemplo, hay muchas diarreas que se contagian así, ¿sí? Por agua contaminada. Me parece que quiere entrar alguien, sí. Por ejemplo, podría ser también un animalito o un animal, depende. Eso, cuando se dice así, se dice que es un vector. ¿Qué es esto? Por ejemplo, un mosquito, la fiebre amarilla, chikungunya, Zika. Viene un mosquito, pica a una persona enferma y después pica a uno sano y transmite la enfermedad. Esa enfermedad, entre esas dos personas podrían haber estado conviviendo perfectamente, tener relaciones, lo que ustedes quieran, y nunca se hubieran contagiado de una a otra. Ahora, ¿cuál es la vía, en este caso, de contagio? Por un insecto, en este caso el mosquito. Hay otras enfermedades que son así con otros animales. Por ejemplo, hablando de insectos, la vinchuca. En el norte, un problema endémico que tenemos que es el mal de Chagas. Por ejemplo, la peste bubónica, algunas pulgas que tienen las ratas. Por ejemplo, no tienen por qué ser insectos, pueden ser animales más grandes. Por ejemplo, la rabia con los perros o los gatos, la toxoplasmosis con los gatos. ¿Sí? Hay un montón de enfermedades que son transmitidas por algún animal. ¿Cómo se intenta combatir en este caso? Bueno, si es un insecto, se intenta combatir el insecto. Por ejemplo, fumigando. Por ejemplo, descacharrando, que lo habrán escuchado en campañas de publicidad. ¿Sí? Porque justo el mosquito se reproduce en agua que tenemos estancada cuando llueve. Bueno, entonces no tiene que haber ningún neumático tirado en el fondo, ningún envase que pueda juntar agua cuando llueve, que hay ese es el lugar donde elige el mosquito para reproducirse. En el caso, por supuesto, de animales grandes no es así, sino en ese caso, bueno, los animales que son domésticos tienen ellos su plan de vacunación, que si nosotros tenemos un animal conviviente con nosotros, lo deberíamos tener al día, ¿sí? Con sus vacunas para enfermedades que pueden sufrir ellos, en algunos casos, y en otras que pueden contagiarnos también a nosotros. Por ejemplo, la rabia. Bueno, otra cosa, periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre el contagio y la aparición del primer síntoma. Esto, acá tienen algunos ejemplos que van a ver que no tiene nada que ver uno con otro. Por ejemplo, una gastroenterocolitis tarda de 1 a 2 días, una gripe de 1 a 3 días, que eso es parecido, pero por ejemplo, una varicela tarda de 2 a 3 semanas, una hepatitis B de 2 a 3 meses. Ven que no tiene nada que ver una con otra. Bueno, eso es porque cada tipo de microorganismo tiene un periodo de incubación distinto. Y depende de ese tipo de microorganismo, lo que tarda en desarrollar la enfermedad en el cuerpo. Pero no se olviden que en este caso, obviamente, nosotros durante el periodo de incubación no sabemos que estamos enfermos. ¿Por qué? Porque para poder hablar de enfermedad tenemos que tener algún síntoma. Y en este caso no lo tenemos. Pero estamos contagiados. Obviamente que nosotros esto no lo vamos a saber.
Lo vamos a saber recién cuando aparezcan los síntomas. O sea, durante el periodo de incubación, vos no vas a estar ni enterado. Pero hay algo que ya está ocurriendo en el cuerpo, que es que ya estás contagiado y que ya ese microorganismo ya se está reproduciendo. Profe, ¿tampoco dura la intoxicación por el estafilococo? A mí me duró un montón. No. Esos Ese es el tiempos que periodo están ahí, de incubación. es de incubación Disculpa, nomás. disculpa. Sí, a mí me exactamente, duró un montón. exactamente. No, no, eso es otra cosa. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ah, La listo. enfermedad. Lo que estoy hablando yo, que es los ejemplos que estuve dando, y está el que no di yo, pero es el que nombraste vos, es el periodo de incubación. El periodo de incubación es desde que vos te contagiás hasta el primer síntoma. Eso es nada más. ¿Sí? Ahora, cuando empieza el primer síntoma, acá empezamos a hablar de enfermedad. Tengo un síntoma, digo, estoy enfermo, voy al médico, lo que fuera. ¿Pero por qué? Porque tengo un síntoma. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cómo se empieza a desarrollar la enfermedad infecciosa? Bueno, muy bien. El primer periodo se llama periodo prodrómico. Este es el periodo cuando comienzan los primeros síntomas, los cuales suelen ser poco definidos. O sea, el médico sabe que algo tenemos infeccioso, pero no sabe exacto qué, porque son síntomas que pueden ser de muchas cosas. Y esto, por lo tanto, no puede diagnosticar con exactitud y no puede recetar con exactitud. Esto que les digo ahora van a ver, lo habrán escuchado capaz, si llevan a un nene chiquito al médico por una situación de esta, una enfermedad infecciosa. Que a veces el médico te dice, esto hay que dejarlo madurar unos días. ¿Qué significa madurar unos días? Significa que hay que esperar que llegue el segundo periodo, que se llama de estado. En este periodo de estado aparecen los síntomas típicos de cada enfermedad. Entonces el médico sí puede diagnosticar con exactitud y recetar con exactitud. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Bueno, obviamente, vamos nosotros a la farmacia, compramos los medicamentos y los empezamos a consumir. Y entonces acá empieza el tercer periodo, que se llama periodo de convalecencia. Como yo estoy tomando medicación, ¿sí? Los síntomas comienzan a desaparecer, ¿sí? A bajar. Y acá, esto que les digo ahora es muy importante. En esta parte es cuando la mayoría o mucha gente comete un error garrafal estamos hablando si toma antibióticos, porque depende que tenga, ahora lo vamos a desarrollar un poquito mejor eso, pero si tuviera una enfermedad bacteriana, una infección bacteriana, el médico le habrá dado antibióticos. Muy bien. Entonces, en el momento de la convalecencia, que es cuando los síntomas empiezan a disminuir, ¿qué pasa? Claro, uno ya se siente mejor, ya no se siente tan mal, entonces ya empieza a hacer su vida normal. Entonces, por ejemplo, voy a la facultad, voy al trabajo, salgo, hago mi vida normal. Estoy un poquito... Dejan de tomar los antibióticos. Exactamente. Entonces, como ya me siento mucho mejor, no lo tomo más. ¿Para qué lo voy a seguir tomando? Bueno, y acá está el problema. Esto anótense, pónganse un cartel ahí. Cuando hablamos de antibióticos, hay que tomar hasta el último día que dijo el médico. Si el médico dijo que el tratamiento son 7 días, son 7. Si dijo 10, son 10. Los que haya dicho. Si yo, por ejemplo, me dijo 10 y yo al día séptimo estoy perfecto, no importa, tengo que seguir tomando más. Porque, ¿qué pasa? Puede ocurrir, obviamente yo voy a seguir teniendo bacterias en el cuerpo. Obviamente son poquitas porque el antibiótico me mató a la mayoría, pero sigo teniendo. Si yo dejo de tomar el antibiótico, esas bacterias se van a ir regenerando de vuelta y van a volver a generar la enfermedad. Esto se lo conoce mucho como la recaída. Y más resistente, dicen también que son. Bueno, eso depende, no siempre es así, pero puede ocurrir que como esa bacteria estuvo en contacto con el antibiótico, puede ocurrir que se haya hecho resistente. O sea, si yo tomo el mismo antibiótico que tomé
la semana o 15 días antes, ahora el medicamento no me hace efecto. ¿Por qué? Porque la bacteria es resistente a ese medicamento. Entonces ahí ya voy a tener que tomar otra cosa. ¿Sí? Y esta es la explicación de por qué, por ejemplo, los antibióticos, que esto lo hemos charlado en algún momento, antiguamente eran de venta bajo receta y hace muchos años se pasaron a venta bajo receta archivada, porque lo que se intenta con esto es controlarlo más. No es que alguien va a hacer un abuso de los antibióticos por un tema de drogadicción. No, acá es un tema de que la gente se automedica con los antibióticos para evitar ir al médico, y cuando se automedica puede ser que tome el medicamento equivocado, el antibiótico equivocado, puede ser que no cumpla los plazos correspondientes, o sea, entre toma y toma, y puede ser que no cumpla el plazo total del tratamiento. Y todas esas cosas generan resistencia. Y esto está llevando a que cada vez aparezcan más bacterias que son muy difíciles de matar después, porque son resistentes a un montón de antibióticos. Quizás alguna vez escucharon una infección intrahospitalaria. ¿Qué significa? O sea, es que vos fuiste al hospital o estás ahí porque te están atendiendo, te operaron, estás internado, lo que fuera, y te contagias ahí adentro. ¿Qué problema tiene eso comparado con si yo me contagié en la calle? El tema es que si yo me contagié dentro de un hospital, significa que la persona que me contagió ya está tomando medicación. Porque si Y está no en es un tan hospital, fuerte, claro, no es. entonces puede ser que sean esas bacterias resistentes, que son muy jorobadas de matar. Por eso se le tiene mucho respeto a esas intrahospitalarias. Bueno, a mí cuando, profe, me agarró la de la bacteria de la carne, nunca me enteré. La verdad es que empecé con síntomas y yo pensé que estaba embarazada. Me hice el Sí, análisis de sangre, me había dado negativo. pero ¿qué síntomas? Vómitos. Tenía vómitos muchísimos y me dio negativo y bueno, dejé yo. Le dije, bueno, listo, capaz que te mal de la panza, se me va a pasar. Y justo mi abuelo quedó internado y tuve que donar sangre y me llegó un telegrama de que tenía una bacteria. Y Mirá, ahí, bueno, me tuvieron que pinchar, un quilombo. claro. Bueno, el tema es, pero en ese caso vos solamente no sabías, o sea, tenías síntomas, no sabías que era por eso, pensabas que era por otra cosa, no estuviste medicada. El problema es si vos te hubieras automedicado con cualquier antibiótico, con alguno que tomaste alguna vez. Bueno, ese antibiótico que capaz que tomaste alguna vez no era el que necesitabas en este momento. Entonces eso hubiera generado, o podría haber generado, no es que lo ocurre siempre, que sea todavía más resistente. Por eso hay que restringir el consumo de antibióticos solamente cuando son necesarios. O sea, está muy bien consumir antibióticos, pero solo cuando se necesita. No porque tengo un poco de fiebre tomo antibiótico, porque la fiebre puede ser por otra cosa. Por ejemplo, una gripe es un tema viral, es el virus de la gripe. Entonces vos tomás antibióticos, no te hace nada. Pero hay gente que se automedica con antibióticos, porque se siente que tiene fiebre, que tiene moco. Bueno, capaz que es un tema viral, capaz que es un tema alérgico y tampoco tiene que haber ninguna bacteria. Bueno, vamos con tres definiciones. Una es antisépticos. Los antisépticos son sustancias que inhiben el crecimiento de todos los tipos de microorganismos. O sea, son útiles contra bacterias, contra virus y contra hongos. Obviamente esto no es para un uso interno, o sea, yo no voy a consumir internamente un antiséptico, lo voy a tomar, por ejemplo. Pero sí se puede usarse en tejido vivo, o sea, en piel, en forma externa. Para dar algunos ejemplos, podríamos nombrar el alcohol, si es al 70% mejor. Podríamos hablar de el agua oxigenada, el agua de Alibur, agua blanca de Codex. Para nombrar alguna marca, Mertiolate, Pervinox, Espadol, todas esas cosas son antisépticos. El otro es el desinfectante. Los desinfectantes
la definición es que matan el 99,9% de todos los microorganismos. Pero estos no pueden usarse en tejido vivo. O sea, esto yo no lo voy a usar sobre la piel. ¿Dónde los voy a usar? En ambientes o superficies. Una mesada, el piso, pero no yo me lo voy a poner en la piel. Ejemplo de esto, bueno, el ejemplo más clarito es el de la lavandina, también conocida como hipoclorito de sodio. Y para nombrar una marca podríamos nombrar el Lisoform. Bien. Y por último tenemos los esterilizantes. Estos, por definición, matan el 100% de todos los microorganismos. O sea, cuando uno utiliza un esterilizante, si está bien usado, no queda nada vivo. Por supuesto, esto no se puede usar en un tejido vivo. Y, bueno, acá hay distintos métodos. Existe un método químico que es con una droga que se llama óxido de etileno, pero hay otros métodos más conocidos, por ejemplo, uno que se llama calor seco, que es una estufa. Es una especie de horno donde vos metés las cosas que querés esterilizar. Eso levanta X temperatura y eso mata todo. Obviamente que esto tiene una limitación, porque, por ejemplo, yo no puedo meter ahí adentro, no puedo meter telas, porque me las quema, ¿cómo se llama? Plásticos, porque me los derrite. No puedo meter cosas, qué sé yo, agujas, bisturí, porque me los destempla el metal. Entonces existen otras cosas que se llaman calor húmedo. El calor húmedo se hace en un aparato que se llama autoclave, y para que ustedes lo visualicen, es como si fuera una especie de olla a presión. O sea, hay un poco de agua ahí adentro, el material a esterilizar se mete sin tocar el agua, eso se prende fuego, que lo que hace es que empiece a calentar el agua y empieza a evaporarse, a hacerse vapor, pero ahí adentro, pues eso está cerrado a presión, y lo que ocurre es que no sube mucho la temperatura, pero sí sube mucho la presión. Y eso es, en este caso, lo que mata todo. Y también existen otros métodos que son con rayos, por ejemplo, con radiación. Muy bien, de estas cosas tienen fotos ahí en el material. Espérenme que me parece que hay alguien que quiere entrar. Sí. Muy bien, ¿hasta acá estamos bien? Sí, perfecto. Bueno, Sí. hablamos de bacterias, virus y hongos. Vuelvo a insistir, pónganse cartel gigante. Para las bacterias, lo único útil son los antibióticos, que a los virus y a los hongos no le van a hacer absolutamente nada. Porque para los virus se usa otro grupo de medicamentos que se llaman antivirales. Y para los hongos, un antiviral, para nombrar alguno, porque si alguno conoce, por ejemplo, aciclovir. Sí, que a veces se ponen unas cremitas en los labios, por ejemplo, para el herpes, que a veces sale en el verano. Y para los hongos se utiliza otro grupo de medicamentos que se los conoce como antimicóticos. Para nombrar alguno, por ejemplo, el clotrimazol, la terbinafina, econazol, por ejemplo, son drogas que traen las cremas antimicóticas que se usan para los hongos de los pies, por ejemplo. Fluconazol también, ese se toma por boca. También vienen óvulos vaginales con fluconazol. Bueno, pero nuestro tema es antibióticos. Entonces, de acá en adelante estoy hablando solamente de antibióticos, por lo tanto estoy buscando la forma de combatir bacterias. Nada más que eso. Mecanismos de acción de los antibióticos. Vamos a tener de dos tipos. Unos se llaman bactericidas. Estos
matan directamente a la bacteria. Generalmente los bactericidas actúan o sobre la pared celular o sobre la membrana celular de la bacteria. Lo que hacen es la rompen y al romperla la bacteria estalla. El otro grupo se llaman bacteriostáticos. Estos no matan a la bacteria, sino que inhiben su reproducción. Y al inhibir la reproducción, obviamente que el tiempo de vida de una bacteria es extremadamente cortito, todo el tiempo se está replicando, entonces si vos inhibís la reproducción, rápidamente dominás eso. Estos generalmente actúan a nivel del núcleo, o sea, en el ADN y el ARN, que es el material genético de reproducción. Muy bien. Efectos no deseados más comunes de los antibióticos. Acá vamos a tener primero alergias. ¿Sí? Bueno, hay muchos antibióticos que hay algunas personas que le producen alergia. Lo más conocido es gente que le tiene alergia a la penicilina, que es una droga muy conocida porque fue el primer antibiótico que se descubrió. Hoy en día prácticamente no se lo usa, pero hay mucha gente que es alérgica a ella o al grupo de la penicilina, que después vamos a ver. Otra característica, yo voy a dar dos características, y ahora las explico las dos juntas, son las disbacteriosis y el sobrecrecimiento. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan que yo les comenté que, esto para dar un ejemplo, que en el intestino nosotros teníamos un grupo, distintos grupos o colonias de bacterias que viven en forma simbiótica con nosotros? Habíamos dicho que la simbiosis era una relación en donde los dos que participan de la relación ganan. Nosotros ganamos que las bacterias nos ayudan en el proceso de digestión y ellas ganan que nosotros le mandamos alimento constantemente y la temperatura para que vivan, que es 37 grados. Entonces todos vivimos en armonía. Ahora, las bacterias de la flora no son todas iguales, hay distintos tipos. Y ellas viven también en armonía. Ahora, los antibióticos, no es que un antibiótico mata todas las bacterias. Los antibióticos, algunos matan algunas, otras matan otras bacterias. Entonces vamos a suponer que yo tomo un antibiótico que mata X bacterias. Y yo tengo una infección en la boca. Entonces yo tomo un antibiótico del tipo de la infección que yo tengo. Yo lo tomo, eso va a la sangre y llega a todos los lugares del cuerpo. Entonces me va a actuar donde yo tengo la infección. Pero también me va a matar parte de las bacterias de la flora intestinal que sean similares a esas. Entonces, si había distintos grupos de bacterias de la flora que estaban viviendo en armonía, pasa que un grupo empieza a reducirse porque me la está matando el antibiótico. Eso se llama disbacteriosis, que el antibiótico, además de ser efectivo contra un grupo de bacterias patógena que me está ocasionando un problema, también es efectivo contra un grupo de bacterias beneficiosas para mí. Esa es la disbacteriosis. Ahora, fíjense que esta empieza a achicarse. Entonces, estos otros grupos de bacterias, ¿qué hacen? Aprovechan que no tienen tanta competencia y empiezan a crecer más. Eso se llama sobrecrecimiento. O sea, un grupo viendo la falta de competencia, aprovecha y crece más. Muy bien. Y ese desbalance en la flora intestinal genera diarreas. Por eso es muy común tener diarrea como un efecto secundario en el consumo de antibióticos. Esperen que alguien quiere entrar. Ahí está. Bien. Después tenemos resistencia, que es lo que hablamos hace un ratito, que cuando se toman antibióticos mal, cuando no se cumplen los tiempos, cuando no se cumple el tiempo completo del tratamiento, las bacterias pueden llegar a hacerse resistentes. Y por último, toxicidad. Esto es que los antibióticos, además de ser efectivos contra ciertas bacterias, también generan toxicidad en células propias.
Las células que más sufren a los antibióticos son las células de la sangre, las células hepáticas, las células renales, ¿sí? Entonces, ocurre un daño en células propias también. Por eso hay que limitar el consumo del antibiótico, que no significa no tomarlo, significa tomarlo solamente cuando es necesario. Bien. Profe, igual hay antibióticos que tomándolos porque los tenés que tomar, igual también te dañan por ejemplo, mi abuela es diabética y a medida que fue tomando todo, la tiene hecho mierda el riñón, el hígado. Sí, bueno, pero no tiene por qué ser solo por el consumo de antibióticos. Ella no toma habitualmente antibióticos, toma cuando tiene una infección nomás. O tiene algún otro problema que toma antibióticos continuamente. No, ella tiene que tomar continuamente. ¿Pero por qué? Por la hipertensión, por la diabetes, No, pero pará. Ella tiene que tomar medicamentos, pero no antibióticos. Para la hipertensión, toma medicamentos de los que vimos la clase pasada, pero no antibióticos. No, bueno, pero toma antibiótico porque le aparece, hace poco le empezó a aparecer una bacteria, que no sé de qué es. Ahora sí. Y no, Ahí bueno, sí. entonces como que toma todo y al final medicamento, antibiótico, todo te termina como arruinando otra cosa. Sí. El consumo de medicamentos, sobre todo el alto consumo de medicamentos, que muchas veces ocurre en gente mayor, que toman medicamentos para muchas cosas distintas, y sí, eso, por ejemplo, al estómago es fuertísimo. Puede ser, Por por eso te ejemplo, hacen igual, por eso te mandan a hacerte análisis a veces si sabes que están en tal tratamiento. Por ejemplo, bueno, claro, mi mamá es bipolar y toma ketiapina y le tienen que hacer análisis del corazón o sea, para un claro, electrocardiograma para ver que no es en el corazón. Cada porque un tratamiento medicamento también te puede lleva su afectar a otro control. órgano, claro. Claro, cada tratamiento tiene que llevar su control. Porque a mí Ahí mi ya abuela depende del me doctor. decía, yo tomo para la diabetes, pero me agarra infección urinaria. Tomo para infección urinaria, me agarra esto. Y así como que me tomo omeprazol para el dolor de panza. Y así iba tomando 800 medicamentos y bueno. Claro, es que cuando una Claro, persona es mayor, no es el caso de todo el mundo, pero cuando una persona es mayor empieza a tener problemas de cardíacos, por ejemplo, es algo normal. Si a eso vos le sumás, justo en el caso este, que es diabética, por ejemplo, capaz que tiene un poquito de colesterol, bueno, entonces cada vez son más tipos de medicamentos distintos que tiene que ir tomando. En este caso que me estás contando vos, se le suma que tiene una infección, antibiótico también, capaz que tiene que tomar, le duele algo, analgésico también, bueno, claro. Entonces, y encima después dijimos recién, por ejemplo, es malísimo para el estómago. Bueno, ¿qué hay que hacer? A darle un omeprazol para que no sufra tanto el estómago. Bueno, son más medicamentos. Y los medicamentos, como vimos nosotros en el primer módulo, son útiles para algo, pero también tienen los efectos secundarios, las reacciones adversas y joroban por otro lado. Entonces, cuando vos tenés que tomar algo momentáneo, por ejemplo, no sé, tengo una infección en la boca, muy bien, tomo una semana de antibiótico, listo, ya está. Y no lo vuelvo a tomar, ya está, se terminó. Ahora, cuando son enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, que eso es de por vida, tenés que tomarlo, porque eso no se va a curar nunca. Entonces siempre se necesita la medicación. Y bueno, ahí no te queda otra, tenés que tomarlo y si te produce algo, el médico lo intentará ir llevando lo mejor posible, pero bueno, hay que tomar el medicamento. Bueno, Claro, sigo. sí, por eso la misma importancia que decían, bueno, justamente en la clase de usted, profe, de tomarlo en tiempo y forma, porque bueno, si uno también sabe que para, no sé, por ejemplo, conozco un montón de gente que por ahí tiene amoxicilina con ácido clavulónico para la muela, pero obviamente vos no sabés, pues si no fuiste al médico te podés estar tomando poquito o cualquier cosa y después necesitas un montón más y terminás tomando un montón, te hace pelota la panza, no vas más al dentista y todo te va trayendo más problemas. Tiene que ser el Claro, tiempo que te dice el doctor y listo, el odontólogo, bueno, en ese caso, o claro, en este caso el sí. médico correspondiente. Sí. Bueno, les decía,
Vamos a empezar con las drogas. Acá hay muchos grupos distintos de drogas. ¿Y se acuerda que veníamos anotando algunas drogas? Bueno, les voy a ir diciendo para que sigan anotando. El primer grupo de los antibióticos se llama beta-lactámicos. Acá es donde está la penicilina. No la marquen esa porque ya les digo que esto que en la actualidad prácticamente no se usa, pero está en este grupo. En este grupo está el antibiótico más utilizado que existe, que es la amoxicilina. Ese márquenlo. Amoxicilina. Y también marquen la ampicilina. Ese mucho no se usa ahora. En el siguiente grupo, que se llama inhibidores de beta-lactamasa, marquen el ácido clavulánico y el sulbactam. El ácido clavulánico es el que viene, por ejemplo, en el Octamox, que es amoxicilina más ácido clavulánico, que es muy conocido, se vende mucho. En el siguiente se llama el grupo cefalosporinas. Acá marquen el cefadroxilo, ese no se vende mucho, y este sí, cefalexina. Esto se da muchas veces primero, se da muchas veces cuando la gente es alérgico al grupo de los betalactámicos, le dan de este. Y esto se usa mucho es de amplio espectro, sirve para varias cosas la cefalexina, pero muchas veces para las infecciones en la piel, lastimaduras de piel que generan infección, se utiliza mucho cefalexina. Otro grupo que se llama macrólidos. Ahí marquen la claritromicina, esa se usa para infecciones respiratorias. La eritromicina, esa se usa para infecciones de piel. Y la acitromicina, esa se utiliza muchas veces para infecciones de boca y también a veces de lo que es, ¿cómo se llama? Garganta. Después hay otro grupo que se llama quinolonas, con Q, quinolonas. Ahí marquen. Hay unas que dice de segunda generación. Ahí marquen la ciprofloxacina y la norfloxacina. Ambas se utilizan para infecciones urinarias. Y después, al final de todo, hay otro grupo que se llama nitroimidazoles. Ahí marquen el metronidazol. Ese, yo creo que haberlo comentado en algún momento, en la mayoría de óvulos vaginales viene esa droga. No en todos, pero en la gran mayoría viene. Bien. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bueno. Hola, profe. ¿Podría repetir de vuelta las drogas? Bueno, arranco de la primera. Amoxicilina, ampicilina, ácido clavulánico, sulbactam, cefadroxilo, cefalexina, claritromicina, eritromicina, acitromicina, ciprofloxacina, norfloxacina, metronidazol. Muy bien. Vamos entonces con el último de los temas del módulo 3, que es diabetes. Antes de meterme en el tema, hago una pequeña introducción a esto. Ustedes saben que nuestras células, básicamente para poder vivir y realizar su función, en realidad necesitan muchas cosas, pero básicamente necesitan
dos cosas. Una es oxígeno. Nuestras células sin oxígeno se mueren en segundos. Y la otra es algo, alguna sustancia que sea una especie de combustible. O sea, una sustancia de la cual poder obtener energía. Esa energía le va a servir para vivir y para poder realizar su función. El tema es que para nuestras células no cualquier sustancia sirve para eso, sino solamente una que se llama glucosa, que es un tipo de hidrato de carbono. Existen otros. Bueno, la glucosa es uno. Entonces, lo que nosotros comemos puede ser otro hidrato de carbono, puede ser unas proteínas, pueden ser lípidos o grasas. Bueno, nuestro cuerpo lo va a transformar en glucosa, que es lo que le sirve. Y esa glucosa va a estar en la sangre. Van dando la vuelta en la sangre, entonces las células van agarrando la cantidad de glucosa que van necesitando. El problema es que la cantidad de glucosa en sangre tiene que ser una cantidad normal. Porque si la glucosa en sangre está baja, las células no tienen suficiente alimento. Y si la glucosa en sangre está alta, acá empieza a haber un problema que es la glucosa en sangre alta trae problemas por todos lados. Por ejemplo, genera problemas de mala circulación. Eso hace que en los lugares a los que el cuerpo normalmente le cuesta más mandar sangre con oxígeno, que son los pies, empeore esa situación. Entonces podrían quedar lugares donde no quede oxigenación. Entonces, y yo les dije que si no hay oxigenación, el tejido se muere, las células se mueren, o sea, se necrosan. Entonces puede ser que haya que amputar un dedo, un pie, la pierna, ¿sí? Porque eso es progresivo. Después también la glucosa alta en sangre genera problemas de resequedad en la piel, genera problemas de muy mala cicatrización si una persona se lastimó, muy mala cicatrización, genera problemas, por ejemplo, de pérdida de la visión, pudiendo, con los años, ¿no? Por supuesto, terminar en una ceguera. Entonces, la glucosa alta en sangre genera problemas por todos lados. Ahora, ¿de qué depende de que yo tenga la glucosa alta o baja? Bueno, como les dije, depende de que si yo como o no. Si yo como, mi cuerpo empieza a hacer la digestión y empieza a transformar lo que yo comí en glucosa. Entonces, al ratito de haber comido, yo voy a tener la glucosa alta. Y si yo estoy en un ayuno prolongado, por ejemplo, en la noche, que me acuesto a dormir, no sé, supongamos, comí a las 10 de la noche, me acuesto a dormir a las 12, al otro día me levanto 8 a 9, claro, son un montón de horas desde la última comida. Bueno, ya la glucosa que incorporé me la gasté. Entonces, en ese momento estoy con la glucosa baja. Muy bien. Entonces, al cuerpo esto no le sirve. Necesita normal. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Lo regula eso. ¿Cómo lo regula? Y acá aparece un órgano que se llama páncreas, que hace otras cosas, pero en el caso que estamos hablando nosotros, genera dos hormonas que regulan esto. Entonces, cuando yo tenga la glucosa alta, porque hace un ratito que comí, el páncreas trabaja liberando una hormona que se llama insulina. Y la insulina lo que hace es elimina el exceso de glucosa en sangre. O sea, como estaba alta, lo que hace la baja normal. Y lo que saca de exceso de la sangre, ¿qué hace? ¿Lo elimina, lo descarta? No, lo va a guardar. Porque en algún momento lo va a necesitar. Profe, Entonces, le hago una consulta. La sí, glucosa que está almacenada, o sea, que se guarda, ¿no pasa a ser glucógeno? sí, por eso, ahí voy a eso. Entonces, esa glucosa que estaba de más, la saca de la circulación y la guarda. ¿Cómo? En forma de otra sustancia que se llama glucógeno.
que el glucógeno es lo que se llama una macromolécula, o sea, una molécula gigantesca, que son todas glucosas unidas entre sí. ¿Y eso dónde se guarda? Bueno, en el hígado, en los músculos y en el tejido adiposo. Ahí se va guardando. Ahora, cuando llegamos al momento ese de la ayuna prolongada, por ejemplo, toda la noche, y nos encontramos que tenemos la glucosa baja, acá también interviene el páncreas, pero va a ser otra cosa. ¿Qué va a hacer? No va a generar insulina, sino va a generar otra hormona que se llama glucagón o glucagón. Es lo mismo, pero cambia la acentuación. Lo pueden escuchar de las dos maneras. Y este glucagón, ¿qué hace? Hace lo inverso a la insulina. Este glucagón va a los depósitos de glucógeno, empieza a romper las uniones entre esas glucosas y libera glucosa a la sangre. O sea que el glucagón lo que hace es sube la glucosa en sangre, mientras la insulina bajaba la glucosa en sangre. Ahora, ¿hasta cuándo baja la insulina la glucosa en sangre? Y la debería bajar hasta que esté normal. ¿Y hasta cuándo sube el glucagón la glucosa en sangre? Lo debería subir hasta que esté normal. Esto es así en cualquiera de nosotros que esto le funcione bien. O sea, que no tenga ninguna enfermedad relacionada a esto. Ustedes van a encontrar este cuadrito, después mírenlo tranquilos, que resume muy sencillamente lo que yo les acabo de explicar. Si estos son los vasos sanguíneos, acá o acá me plantea las dos situaciones. Espérenme que me voy a fijar. En este caso, acá, dice que la glucosa está alta. Si la glucosa está alta, ¿qué ocurre? Aparece el páncreas liberando insulina y la insulina baja la glucosa a normal. En cambio, si la glucosa estaba baja, interviene también el páncreas, pero segregando glucagón, y el glucagón lo sube a normal. Siempre el objetivo es estar acá el mayor tiempo posible. ¿Sí? Vuelvo a insistir que este es el proceso normal en el cual hace nuestro cuerpo para regular esto. Muy bien. Ahora, el título del tema era diabetes. Yo esta palabra todavía no la nombré, porque la diabetes es una enfermedad. ¿Y dónde está el problema con la diabetes? Si vuelvo a este dibujito. El problema con la diabetes va a estar acá, con la insulina. Hay distintos tipos de diabetes y hay distintos problemas con la insulina, pero no importa, para hablar ahora en general, ahora lo vamos a ver mejor, pero hablando en general, el problema va a estar en la insulina. Y si el problema va a estar en la insulina, ¿dónde va a estar el problema entonces? Que cuando yo coma y tenga la glucosa alta, voy a tener dificultad en bajarla normal. Y si yo tengo la glucosa alta mucho tiempo, ocurren todos esos problemas que les conté antes. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió esto? Sí. Bien. Vamos entonces ahora con diabetes. Existen muchos tipos de diabetes. Nosotros vamos a ver los dos más importantes, que se llaman tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 también se la conoce con otro nombre, que es insulino dependiente, porque esta gente va a necesitar la administración de insulina. Aproximadamente un 15% de los diabéticos son tipo 1. En general se da con personas jóvenes, o sea, inicia con personas jóvenes, menores de 30 años, con peso normal o delgadas. El comienzo suele ser abrupto. ¿Qué significa abrupto? Que vos no sos diabético y un día terminás internado en un hospital. Eso es abrupto. O sea, vos venís bárbaro y un día tenés una complicación importante. Y ahí te detectan que sos diabético. ¿Y dónde está el problema acá? El problema es el siguiente.
Yo les digo el nombre técnico y después lo explicamos. Hay una destrucción de las células beta de los islotes de Langerhans. ¿Qué es esto para simplificarlo? En el páncreas hay un pack de células. ¿Sí? Un pack de células que son esos islotes, que están formados por dos tipos de células distintas. Los islotes de Langerhans están formados por células alfa y por células beta. Las células alfa son donde se fabrica el glucagón y las células beta de los islotes son donde se fabrica la insulina. Entonces, recapitulando, si yo les digo que hay una destrucción de las células beta de los islotes y les dije que en esas células se fabrica la insulina, el problema es que se me murieron las células que fabrican insulina. Entonces no tengo quien me la fabrique. Por eso el medicamento principal acá es administrar insulina. Bien. El otro tipo se llama tipo 2 y tiene otro nombre que es no insulino dependiente, porque esta no va a depender de la administración de insulina. El tipo 2 lo sufre aproximadamente el 85% de los diabéticos, o sea, fíjense que esta es la más común. Suele originarse en personas mayores de 40 años con obesidad e inactividad física. Fíjense que es completamente distinto a la otra. Yo a la otra le dije menores de 30 delgados y ahora les estoy diciendo mayores de 40 obesos y con inactividad física. Muy bien, aunque la edad está bajando. Yo ahora vamos a hablar sobre eso de que la edad está bajando. ¿Cuál es el problema en la tipo 2? Acá no hay una destrucción de las células beta. Acá las células beta están y fabrican la insulina. El problema se llama insulinoresistencia. Esto es que hay una resistencia al trabajo de la insulina. Dicho vulgarmente, es como que la insulina que se fabrica es de mala calidad. Entonces, la insulina se fabrica, pero no logra hacer bien su trabajo, porque hay una resistencia a ese trabajo. Entonces, me falta explicarle por qué está bajando. Esto que yo les dije, lo de menores de 30 y mayores de 40, según cual sea, eso fue históricamente así. Ahora, en los últimos 20, 30 años, o 40, se empezó a ver que la tipo 1 quedaba igual, o sea, se daba en menores de 30 con esas características, pero la tipo 2, que generalmente era de gente mayor, el comienzo, cada vez aparecían más casos de gente joven, inclusive chicos. A medida que iban pasando los últimos estos 40 años, cada vez hay más chicos que tienen tipo 2. Y entonces, ¿por qué? Porque nosotros genéticamente no cambiamos en 40 años. Pero sí han cambiado algunas costumbres. Por ejemplo, la alimentación. ¿Cómo? La alimentación quizá, y también ahora hay computadoras, celulares, es como que uno se mueve menos, pero creo que los alimentos vienen de peor calidad cada vez. Exactamente. Son las dos que dijiste vos. Una es la alimentación. ¿Qué ocurría? Antiguamente, por ejemplo, imagínense, hace 40, 50 años, lo más normal en una familia era que el hombre trabajara, la mujer no. Eso hacía que la mujer pudiera estar en su casa y cocinar comida de calidad, que ahora igual se puede hacer. No estoy hablando de que la mujer tenga que quedarse, estoy hablando de lo que pasaba en general. O sea, de la pareja trabajaba uno solo. Antiguamente era así. Claro, sí, como era la sociedad, sí. Y se comía comida hecha en casa. O sea, se salía a comer poco. Y otra cosa importante, yo cuando era chico, yo ahora tengo 51 años. Yo cuando era chico, que tenía 10 años, por ejemplo, 10, 12 años, no existía el delivery. Si vos querías comprar algo hecho, existían lugares donde vendían comida para llevar, pero te lo tenías que ir a buscar vos.
Vos querías una pizza, perfecto, existía en la pizzería. La tenías que ir a comprar vos. Esperá que te la hagan y llevártela a tu casa si te la querías llevar. El delivery empezó después. Entonces, y los deliveries en general eran pizzería, empanada, ahora hay delivery de Por eso todo. también hay mayor obesidad. Bueno, entonces, y obviamente no es lo mismo la comida hecha en casa con alimentos de calidad que la comprada con cosas muy elaboradas, productos multiprocesados, bueno, no es lo mismo. Por ejemplo, otra cosa, las gaseosas. Las gaseosas existieron hace muchísimos años. Yo cuando era chiquito existía la gaseosa, pero no se consumía todos los días. Una Coca-Cola se tomaba, sí, un sábado, un domingo, un cumpleaños, pero no todos los días. Eso tiene un montón de azúcar y joroba mucho este tema. Y por último, que también lo nombraron, está el tema de la inactividad o la no actividad física. Yo cuando era chico, primero, Perdón, profe, sí, también de la comida, creo que hoy por hoy algo que pasa mucho es que en los supermercados también galletitas que te dicen integrales tienen un montón de harina refinada, esto, aquello, un poquito de aquello, todo, por eso es tan sí, importante la ley de claro, etiquetado, porque uno compra pensando que algo es bueno claro y que no es sí. bueno. Y no lo es, claro. Serenito, sin ir más lejos, ahora Serenito tuvo que cambiar la receta por esto de la ley de etiquetado, pero uno le daba a la criatura, al chiquito, un Serenito pensando que era bueno, o un Eso yogur es pura pensando que era bueno, azúcar, y tenía un montón de cosas. Claro, tenía un claro. montón de cosas. Bueno, y la otra parte es esto de la actividad física, que cuando yo era chico, primero, no había mucho tráfico. Sí había en las avenidas, pero en las calles internas de los barrios no había mucho tráfico. Entonces se podía jugar en la calle. Entonces jugábamos a la calle. ¿A qué jugábamos? Bueno, a la pelota, andar en bicicleta, saltar a la cuerda, a la chica, a las escondidas, a la mancha. Eran todos juegos de moverse. Hoy, por un tema de tráfico, más por un tema que hay muchísima gente que vive en edificios que no tiene quizás esa posibilidad, más cuando yo era chico había 5 canales de televisión, 5. Canal 7, 9, 11 y 13. Y en realidad les diría, más que 5, les diría 4,5, porque el último que me falta nombrar es Canal 2, que en ese momento era de La Plata y no se veía nada. O sea, vos veías 4 canales nada más, porque el otro no se veía. En esos 5 canales, que a un chico le pudiera interesar, eran 2 horas por día. 1 hora al mediodía y otra hora tipo 5 o 6 de la tarde, que es cuando pasaban los dibujitos. Después pasaban novelas, noticias, a un chico no le interesaba nada eso. Entonces no estábamos mirando la televisión. No existía eso de los DVD, eso fue todo muchísimo después. Computadoras sí aparecieron, pero no la tenía cualquiera porque eran cosas muy caras. Aparecieron algunos juegos, por ejemplo, había uno que se llamaba ColecoVision, otro se llamaba Atari. Si hay alguno de mi edad más o menos, capaz que lo escuchó. Pero no lo tenía todo el mundo y eran juegos que enseguida te aburrías. Entonces era jugar a moverse. Y hoy tiene, no sé, 5 o 6 canales de televisión exclusivamente 24 horas de dibujitos. Además tienen, bueno, YouTube, películas, Netflix, lo que quieran. Las consolas, ¿sí? O sea, tienen muchísima actividad que puedan hacer los chicos que los mantenga inactivos. Los celulares, bueno, todas esas cosas que hacen que los chicos pierdan esa actividad física. Y esas dos combinaciones, mala alimentación con actividad física, es la combinación perfecta para la diabetes tipo 2. Bien. Esta tiene unos síntomas que hay una regla memotécnica que se le dice las 4P. Las 4P, acuérdense de eso. ¿Qué es? Son 4 palabras que empiezan con P. Polifagia, que es el aumento del apetito. Polidipsia, aumento de la sed. Poliuria,
aumento de la orina y pérdida de peso. Fíjense esto. Polifagia, una persona que todo el tiempo tiene que estar picando algo. Siempre tiene hambre, pica cosita, bien. Polidipsia, siempre tiene sed, siempre tiene que estar tomando algo. Poliuria es lógico, porque si vos a cada rato estás tomando alguna bebida, a cada rato te va a dar ganas de orinar. Es lógico. Ahora, fíjense esto que no es lógico. Si yo a cada rato estoy picando algo, la lógica es que yo suba de peso, no que baje. Bueno, y la cuarta es pérdida de peso. Entonces, si una persona tiene esos síntomas, sería importante hacerse algún análisis. ¿Qué Profe, análisis? ¿Sí? disculpe por interrumpir. Y hay una quinta que dice astenia, que es cansancio, fatiga, debilidad física y Sí, psíquica. Dice. es verdad, es verdad. Es verdad, sí, existe eso también. Bueno, ¿qué les iba a decir? Espérenme que no me quería olvidar lo que les iba a decir. Qué difícil, ahora que estamos hablando justo de esto, qué difícil igual identificarlo, porque no te das cuenta por ahí a veces decir, estoy ansioso, quiero comer más, por eso, perdí de Bueno, peso, pero, bueno, voy de aquí para allá, ¿viste? Como que no es por tampoco tan eso, fácil de darte cuenta, hasta que no estés como exacto. bastante grave. Pero no, pero acá está el tema. Por eso yo no te dije, si tenés sos diabético. Yo no dije eso. Yo digo, si vos No, por tenés esos supuesto. síntomas, puede ser que lo seas. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Un análisis de rutina. Que yo les diría, una persona que sea mayor de 25 años, se lo debería hacer. Lo ideal sería hacerlo todos los años, pero bueno, pónganle cada 2, 3 años, habría que hacerse un análisis de rutina a partir de esa edad. ¿Qué es un análisis de rutina? Básicamente son 3 cosas. Te hacen un electro para ver cómo está el corazón, te sacan una radiografía de tórax para ver cómo están los pulmones y te hacen un análisis de sangre. En el análisis de sangre te piden el tema de la levotiroxina por la tiroides, te piden colesterol, te piden, el ionograma, que es cómo está el sodio, el potasio, todo eso, te piden los glóbulos rojos, blancos, y también te piden diabetes. Entonces, si la diabetes, o sea, no te piden diabetes, está mal llamado, el glucosa en sangre es el estudio. Si el glucosa en sangre te da mal, después existen estudios más específicos. Por ejemplo, hay uno que se llama la curva de la glucosa. Quizás alguna la conoce porque si estuvo embarazada se lo hicieron. Porque hay una diabetes que nosotros no vimos que se llama la gestacional, que ocurre en algún momento del embarazo. Puede ocurrir. Sí, a mí me hice, Sí, a mí me agarró. Bueno, eso es. No Vos tenés zafé, que ir. creo, pero me lo hice re mal al estudio. Me lo hice re mal porque había como 3 días antes uno tiene que comer, o sea, hay determinadas comidas que no tenés que comer. Creo que me había comido claro. chocolate, todo mal. Bueno. Pero bueno, andás a chequear que me dio bien. Como que te digan, tenés que venir con 8 horas de ayuno y vos fuiste después de haber Claro, no, pero desayunado. bueno, yo tuve un problema particular con mi obstetra que se olvidaba de los análisis que me tenía que mandar a hacer. Mismo no me dieron a tiempo la vacuna también que te dan para la tos convulsa y todo eso en el embarazo tampoco. Sí. Entonces fue como un temita con la obstetra que no sé si pensaba por ahí que me mandaba a hacer análisis que no y nada. Entonces ya cuando tenía el turno, yo ya, hasta que me dieron las instrucciones y todo, claro, me había comido chocolate. Tampoco que me lo hice muy mal, pero no lo había seguido al pie de la letra, sí, no, claro. Pésimo. Bueno, les comento más o menos cómo es la curva de la glucosa. Vos tenés que ir en ayunas, te sacan sangre. Y te hacen llevarte a vos, o sea, algunos lugares lo tienen ellos, un tachito con glucosa que se compra en la farmacia. Y eso lo diluyen con agua, entonces a vos te van dando a tomar cantidades exactas de glucosa y cada vez que te dan de tomar te van sacando sangre. Entonces van viendo cómo reacciona tu cuerpo a el consumo de glucosa. Eso es lo de la curva de la glucosa, que sería un estudio mucho más específico o mucho más, ¿cómo les puedo decir? Más importante que solamente
la glucosa en ayunas. Entonces ahí ven cómo reacciona el cuerpo. Bueno, y ahí sí, bueno, si eso da mal, seguramente porque sea diabética la persona. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer un diabético? Lo primero que tenemos que decir es que la diabetes no tiene cura a la actualidad. Perdón, profe, una consulta, porque también sobre eso hay un rumor, no sé, a mi hermana le pasó lo de diabetes gestacional, pero es verdad que se dice que te puede volver a agarrar después. ¿Eso es real o no? Solo es gestacional y nunca más. No. Bueno, La gestacional sí es algo que es momentáneo. Yo estaba hablando de las diabetes que vimos nosotros, la 1 y la 2. La gestacional es un tema momentáneo que después, eso no quiere decir que la persona después sea diabética. Claro. ¿Sí? Pero la gestacional debería ser, es lo mismo que a veces pasa, hay una hipertensión también que puede sufrir la embarazada, pero eso es algo del embarazo. Imagínense que cuando una mujer está embarazada... No es que te indica también que podés llegar a tener, no, es gestacional, nada más entonces. No, es gestacional, claro. Lo que pasa es que imagínate que una mujer embarazada tiene un desorden hormonal tan grande, ¿sí? Que es por el embarazo, que eso genera o puede generar cosas por todos lados. Por eso aparecen estas cosas, la diabetes gestacional, la hipertensión. Claro, claro. Bueno, diabetes entonces. Primero, ¿qué tendría que hacer un diabético? Si nosotros dijimos que el tema de que esté alta o que esté baja, primero depende de la comida, lo primero va a ser una dieta. ¿Qué dieta? Bueno, eso por supuesto tiene que ir a un nutricionista, a un diabetólogo, un nutricionista que le va a dar bien, pero la lógica sería que debería consumir mucho alimento de los que suben poco la glucosa y muy poquito de los que suben mucho. Por ejemplo, ensaladas, todo lo que es verduras, salvo lo que es la papa, la batata, eso sí sube mucho, pero el resto no. Entonces vos, qué sé yo, querés comer lechuga, podés comer lo que vos quieras, no hay problema. Ahora, lo que no podés comer mucho es, que es lo más rico, las pastas, los panes, los dulces, porque eso tiene todo hidrato de carbono, que es lo que más. Después, actividad física. ¿Qué es la actividad física? Bueno, hacer actividad física hace que los músculos consuman glucosa, porque los músculos para poder hacer la actividad necesitan su combustible, o sea, gastar glucosa. Entonces, la actividad física baja la glucosa en sangre en forma natural. Después, por supuesto, existen los medicamentos que ahora vamos a hablar, y ustedes van a ver ahí en el papel, educación. ¿Qué significa educación? Que el paciente diabético todo esto lo tiene que dominar perfecto. O sea, saber bien de alimentación, o sea, qué puede comer y qué no, o qué puede comer mucho y qué puede comer poco, y conocer mucho también el tema de la medicación, cómo debe medirse y cómo debe administrarse su medicación. Eso ahora lo vamos a ver. Bueno, acá tenemos que hacer una división, porque según qué tipo de diabetes es qué tipo de medicamento. Para la tipo 1, el principal medicamento es la insulina. La insulina tiene un problema, que es que solamente viene inyectable y tiene cadena de frío. O sea, no hay comprimidos de insulina. Entonces esta persona, el diabético tipo 1, a cada rato se tiene que estar pinchando con insulina y llevarla siempre consigo, porque no sabe en qué momento puede tener el pico. Entonces, y como tiene cadena fría, con un envase tipo Tergopol chiquito, pero tiene que llevar la medicación. Todo eso es una incomodidad. La insulina tiene dos clasificaciones. Una es según el origen, o sea, cómo se la obtiene. Ahí puede ser humana, bovina, porcina o bacteriológica. Y la otra clasificación es según su velocidad de acción, en donde va a estar la rápida, la lenta,
la intermedia y hay una ultralenta. ¿Cuál se va a administrar? Bueno, todo depende de cómo sea el pico de glucosa. Lo ideal es que la gente, los diabéticos tipo 1, no tengan picos altos, por lo tanto, se administren glucosas muy lentas. Ahora sí, una persona comió mucho de lo que no tenía que comer y dan picos altos y tiene que usarlas rápidas. Muy bien, y para el otro tipo, que era el tipo 2, acá sí existen medicamentos en comprimidos, en donde vamos a tener, el grupo se llama los antidiabéticos orales o también conocidos como hipoglucemiantes orales. Acá les voy a pedir que marquen la clorpropamida, la glibenclamida y por último, que es el más importante de los medicamentos, es el que más se vende lejos, la metformina. Acá al final les muestro, este es el aparatito para medirse, ahí está la foto, hay varias marcas, One Touch, Optium, tienen unas tiritas que son las que se ponen acá, las tiras reactivas, que son carísimas. Profe, disculpe que le moleste, ¿me puede repetir las otras dos, además de metformina? Clorpropamida y glibenclamida. Y acá está el proceso de la persona, en donde en la primera foto, no sé si se ve bien, en la primera foto, con una lapicera, la persona se está pinchando el dedo para obtener una gotita de sangre, que esa gotita de sangre se va a poner acá, en la tirita reactiva, y el aparato va a marcar cuánta glucosa tiene en sangre. En base a eso es si la persona necesita aplicarse insulina o no. Acá en este caso se está poniendo la gotita en la tira. Y por último, ahí está aplicándose insulina. A ver quién me dice cuál es la técnica de aplicación que está usando. Subcutáneo. Se aplica subcutánea. Y por una cuestión de comodidad, como los diabéticos se autoaplican, el lugar que más se utiliza es la panza. Bueno, ¿alguna duda de todo esto? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Por qué cuando se toman mi mamá, obviamente, la familia de mi mamá a partir de los 40 todos son diabéticos, porque ya está, es así, pero mi mamá cuando se pincha siempre me dice que la primer gotita no, cuando se pincha para tomar el azúcar. Porque esa parte ya viene contaminada Pero... con el alcohol. Ah, bueno, sí, así sí, claro. Ah, porque Claro. nunca entiendo, porque siempre, ¿qué pasa? Yo cuando quedé La embarazada, agujita, para el que no conoce, yo acá tengo una, lo que pasa que obviamente no la tengo con las agujas, es una lapicera que se utiliza. es una lapicera que tiene como una vueltita con muchas agujas. No es exactamente esta, pero bueno, pero es muy parecida, ustedes lo van a ver. Esto es una lapicera de insulina, que es otra cosa. Pero supongamos, acá va una aguja. A ver si tengo otra. No, no tengo. No. Bueno, supongamos que acá hubiera una aguja. Esto está cerrado así y acá hay un agujero. Lo que pasa es que no es esta lapicera. Entonces, es como que se activa y se apoya el dedo acá y acá se aprieta un botón que hace que la aguja salga apenas y vuelva a entrar. Eso de cuánto sale y vuelve a entrar se puede regular, porque a medida que la gente se pincha, le va saliendo también como un callo en la punta del dedo, que hace que cada mucho tiempo haya que empezar a pinchar más profundo. Bueno, entonces, se pincha, toc, aprieta ahí, la aguja sale y entra, es una apenitas. Entonces vos te apretás un poquito hacia el dedo y generas que salga un poquito de, ¿cómo se llama? De sangre.
esa sangre se coloca en la tirita reactiva, que esa tirita reactiva se coloca en el aparato. Y después, para administrarse insulina, mucha gente usa estas lapiceras, que estas son para aplicarse insulina, que acá adentro va un cartucho con insulina. ¿Sí? Entonces, uno acá carga, no sé si lo llegan a ver ahí, carga la cantidad, porque depende de lo que te tenía mi hermana. lo que te tenés que aplicar. Claro. Entonces, vos cargas lo que te tenés que aplicar. Bueno, eso sería en la plancha, en la panza, vos te pinchás y apretás el botón acá atrás y va a aplicarte solamente la cantidad que vos cargaste. Profe, Así. acá tengo las tiritas reactivas. Son así, Ahí está. Exacto. Bueno, eso está guardado en de los no lados. es la tirita, eso está en el envase. Ah, no, sí, Está bien. No, pero no así. la abra. Está bien, no la abran, no la No hay abran. problema, profe, no hay Dale, problema, ya dale. está. Así. Ahí está. Ujú. Sí es muy importante que la tirita reactiva sea de la misma marca del aparato, porque si no, no te lee. Si es de otra marca. Mirá vos, negoción, claro, pero Bueno, ese es el tema de claro. los laboratorios. Cuando Bueno, vos mi abuela reniega mucho porque solamente Pami le cubre un paquetito de tiritas reactiva por mes. Eso seguramente porque es tipo 2. Sí, es tipo 2 ella, entonces Claro, como que no el le que es cubre. tipo 1 le dan todos los meses. A tu abuela le dan, si es tipo 2, le dan 1 por semestre. O sea, cada 6 meses le dan 1. Ay, Lo que pasa es que el que es tipo 2 se pincha ocasionalmente. El que es tipo 1 se tiene que aplicar claro, un poco menos. varias veces por día. O mi abuela se pincha después de cada comida porque la verdad es que no. Pero sí, por eso dura, reniega mucho porque no llega a tener todos los meses que le cubre. No, claro, no, sí. Y la caja grande viene de 50. No, claro, muy poquito. Es poquito. Y encima son carísimas. Yo ahora de memoria no me acuerdo, pero una caja de esa debe valer, si la tenés que comprar, y 250, 300.000 pesos, seguro. Como barato, 200.000 pesos. Miren lo que le digo. Es caro. No, Una impresionante. caja Y sí, de 50. Sí. Bueno, ¿alguna duda, consulta todo esto? Les voy a dejar No, por el momento no. miércoles el otro trabajo, que es el número 6, que es exactamente igual al 5, solamente que son drogas que vimos hoy. Pero igual, está la droga, el laboratorio, ustedes tienen que averiguar cómo se llama la marca. Exactamente igual. Y bueno, el 5, profe, ya lo tenemos. No sé si era para No, hoy o era para el miércoles. el miércoles. El miércoles nos juntamos 5:30 y aclaramos la duda que haya que aclarar. Hablamos sobre el examen y corregimos los 2 trabajos prácticos. Bueno, perfecto. ¿Sí? Vengamos con muchas dudas, chicos. Todos, dudemos mucho. No, mentira. No, igual sí, así ya. Péguenle Nos sacamos ahí. una leidita y sí, se aclara todo lo que sea necesario, no hay problema. Perfecto. Gracias, profe. Bueno, nos encontramos entonces el miércoles 5:30. Bueno, gracias. Buen fin de para todos. Chau, chau. Gracias, Dale, igualmente. profe, buen día. Para todos. Buen fin de. Saludos. Chao, hasta luego. No sé, buen fin de. Chao, Chao. Yo, hasta luego. chao.